Y como vamos, chicos, acá tenemos otro ejercicio. Pregunta 9 de 15. Y nos piden hallar lo siguiente. Calcular los siguientes valores mencionados en los signos de integración del circuito. ¿Qué nos están pidiendo? Resistencia y voltaje. Bueno, en este caso voltaje 2, resistencia 3, voltaje 3. Vemos que es un circuito en serie. Y por circuito en serie, nosotros entendemos que... Uy, ¿por qué está el lag? A ver, circuito en serie. Uy, espero que ustedes lo ven bien. Circuito en serie. Entendemos que las intensidades de corriente eléctrica que pasan por todas las resistencias va a ser la misma. La intensidad de corriente eléctrica que pasa por R1 es la misma que pasa por R2 y es la misma que pasa por R3. Entonces, ¿qué más tenemos? En los voltajes, la diferencia de voltaje va a ser una suma. Así es. El voltaje que hay en R1 más el voltaje que hay en R2 más el voltaje que hay en R3. Como que a veces me lajea, ¿no? Va a ser igual al voltaje total, ¿ya? A la diferencia de voltaje en todo el circuito. O sea, todo el giro que va a dar acá va a regresar aquí, ¿no? En el voltaje, 100 voltios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? 100 voltios va a ser la diferencia de voltaje. ¿Y qué más tenemos? Que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma algebraica de las resistencias. O sea, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Ya? Esas son las propiedades que tenemos en circuito en serie. Okay, vamos a tenerlas acá, por si acaso. Y lo primero que vamos a encontrar es que nos piden el voltaje. Pero sabemos que en circuito en serie la intensidad de corriente eléctrica es continua. Va a ser la misma en toda la serie, en todo el circuito. Por lo tanto, en este primer problema, en esta resistencia acá, para hallar el voltaje 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este de acá, el voltaje y por resistencia. Entonces tenemos una intensidad de 2 por la resistencia 5. Y vamos a tener que V1 es igual a 10. ¿10 qué? 10 voltios. Entonces acá lo vamos a poner chiquito. V1 es igual a 10 voltios. Listo. Borramos esto de acá. Ya lo tenemos. Luego, ¿qué más nos piden? Acá nos piden V2. ¿Y qué es lo que tenemos? Igual. Tenemos el voltaje. Y tenemos... tenemos la resistencia y tenemos la intensidad. Entonces vamos a decir que voltaje 2 es igual a la intensidad 2 amperios por la resistencia 10 ohmios. Y esto es igual a ¿qué? A 20. ¿20 qué? 20 voltios. Entonces el voltaje 2 es igual a 20 voltios. Ahora no nos complicamos, chicos. ¿Qué tenemos en la tercera resistencia? R3, V3. No tenemos nada. No tenemos ni la resistencia ni el voltaje. Solo tenemos la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Por la ley de circuitos tenemos que la diferencia del voltaje es igual al voltaje en 1, voltaje en 2 y voltaje en R3. Entonces vamos a plantear eso, ¿ok? La diferencia de voltaje, ¿cuánto sería? Sería 100 voltios en todo el circuito. 100 voltios va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en R1. ¿El voltaje en R1 lo tenemos? Sí, 10 voltios. 10 voltios más el voltaje en R2 es 20 voltios. Más el voltaje en R3. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a identificar que el voltaje en R3 es de 70. ¿70 qué? 70 voltios. Lo que esté positivo pasa como negativo y se resta, ¿ya? Entonces tenemos VR3 es igual a 70 voltios. ¿Y qué es lo que vamos acá? VR3. ¿Ya? Ahora, con VR3, ¿qué podemos hallar? V3 es igual a 70 voltios. Ya, y con eso ya podemos hallar la resistencia en 3, pues. ¿Con qué problema? Con este de acá. R es igual al voltaje y la intensidad. Entonces, R3 es igual
al voltaje. Voltaje en R3, ¿cuánto es? 70 voltios. Recuerda, el voltaje en todo el circuito no es el mismo cuando es en serie, solo en paralelo es el mismo. 70 voltios entre la intensidad de corriente, que es 2. Entonces la resistencia ahí, en ese punto, la resistencia 3, ¿cuánto va a ser? 35. Y así es, chicos, como terminas este problema. 35 voltios. Let's go.